Hola, muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, como todos los jueves a las 5 de la tarde. Estamos intentando regularizar estas capacitaciones para que ya queden fijas todos los jueves a las 5. Les invitamos también a que en comentarios van a encontrar por ahí la liga para que se puedan inscribir y después del término de esta capacitación, no exactamente hoy, pero en próximos días les llegará a sus correos la constancia por haber participado en la capacitación del día de hoy. Nos da mucho gusto tener la audiencia. Hasta ahorita vamos 164 seguidores que están viendo esta transmisión en vivo y también les queremos invitar para que nos ayuden compartiendo la liga, compartiendo las capacitaciones, los videos de la serie de capacitaciones que hemos tenido a lo largo de este mes para que llegue a aún más personas, ¿verdad? Y el día de hoy estamos muy contentos de presentar a nuestro ponente, un ponente que de verdad le damos muchas gracias a Dios que el día de hoy esté aquí con nosotros, que todavía pueda compartir con nosotros un tema que es muy importante en calidad. Y porque que damos gracias a Dios porque él estuvo en meses pasados internado por COVID, casi que no la cuenta, pero gracias a Dios el día de hoy podemos seguir gozando de su sabiduría, ¿verdad? Y de toda la experiencia que él tiene y que hoy nos va a compartir. Así que sin más preámbulo, quiero presentarles al doctor Donaciano Lugo Zapata. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto, doctor, tenerlo aquí con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la capacitación del día de hoy, titulada Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Adelante, doctor. Sí, gracias, muy amable. Bueno, muy buenas tardes. Me da un gusto y un placer estar platicando con ustedes desde la distancia. Es algo nuevo para mí y espero tener una buena experiencia con ustedes. El tema, bueno, como nos dijo la licenciada Karen, es acciones esenciales para la seguridad del paciente. Esto, como pueden ustedes ver, es un conjunto de acciones que van interrelacionadas y que tiene un objetivo. Es el de prevenir y reducir los eventos adversos que implican un daño a todo paciente que acude a atención médica en cualquier establecimiento de salud. Es importante saber qué cosa es en primer lugar un evento adverso. Y esto, como pueden ver, lo tenemos nosotros clasificados en tres. En primero es la cuasifalla, que es cuando ocurre una falta o un error, pero que no llegó a ocurrir. El evento adverso es cuando se produce un daño, pero puede ser mínimo o puede ser moderado, pero que no es permanente en el paciente. Y el evento centinela, bueno, pues aquí se puede involucrar desde la muerte del paciente, poner en riesgo su vida, dejar secuelas, producir lesiones físicas o psicológicas graves o el riesgo de padecerlas a futuro. Esto es importante porque cuando nosotros comentamos en cualquier hospital o en cualquier centro de salud y bueno, ustedes tienen algún evento adverso, lo primero que dicen, no, pues no tenemos y no hay reporte, pero los periódicos nos dicen otra situación. Esto, ¿cómo lo vemos? Bueno, es algo que tenemos que tener consciente de que errar es de humanos y cualquiera de nosotros puede cometer un error. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo importante de esto es
tener bien identificado que estos errores los podemos padecer cualquiera. Un ejemplo puede ser, en primer lugar, hasta la pérdida de una llave, que es muy frecuente. Perdemos la llave del carro y entonces no sabemos dónde la dejamos, o algo muy sencillo, que a veces prestamos nuestro lapicero. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos pierde nuestro lapicero y entonces lo andamos buscando. ¿Y a quién le quedó? Pues no sabemos. Entre todos los que estuvimos, pues a alguien le quedó. Y entonces, pues esos son errores que cometemos y los cometemos a diario. En lo que corresponde a los establecimientos de salud, bueno, pues también los padecemos a diario. Y esto lo vamos a ir viendo durante la plática, porque eso es lo que tenemos que hacer, evitar estos eventos adversos. Y la seguridad del paciente en relación con estas acciones no son más que defensas. ¿Para qué? Para que estos no se lleguen a producir. Y entonces, como todo podemos ver, siempre estamos por un marco normativo de seguridad del paciente. Tenemos en lo que corresponde la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, las cuales tienen un documento en que nos habla de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, y el Consejo de Salubridad General también hizo su documento, y entre los dos se fusionaron para hacer las acciones esenciales de seguridad del paciente. Esto lo hemos venido manejando desde el año 2000, pero las unidades lo manejaban si querían y no había nada obligatorio. Pero a partir del 8 de septiembre del 2017, en el Diario Oficial de la Federación hay un acuerdo en el que se declara obligatorio la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, este documento que está llamado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. ¿Sí? Y entonces, como podemos ver, es todavía un acuerdo, no tenemos la norma oficial de seguridad del paciente. Esta está en proceso, pero nos apoyamos con el Comité Consultivo Nacional de Normalización, y entre estas entran aquellas que son de la SSA1, que es la de regulación y fomento sanitario, y entre ellas tenemos la que corresponde a RPBI, la que corresponde a la SSA2, que es la de prevención y control de enfermedades, y entra la 045, que es la de infecciones asociadas de atención a la salud. En la que podemos ver también tenemos la SSA3, que es la de innovación, desarrollo, tecnología e información en salud. Y entre estas figuran muchas normas, y la que tenemos más énfasis es en la del expediente clínico, que es la 004 SSA3 2012. Entonces, como pueden ver, la Ley General de Salud, los reglamentos para la prestación de servicios de atención médica, las guías de práctica clínica, lo que corresponde a los mismos protocolos hechos por cada uno de los establecimientos, es en sí lo que nos da todas las normas para poder llevar a cabo estas acciones esenciales de seguridad del paciente. En caso de no llevarlo a cabo, bueno, el problema es que se puedan ver nuestro personal, cualquiera se puede ver involucrado en una implicación médico-legal. Entonces,
es importante que, como nos dicen que esto ya se debe de implementar y es obligatorio, bueno, es importante la capacitación, y esta capacitación cuando menos se debe de dar una vez por año a todo el establecimiento en lo que respecta a las acciones esenciales de seguridad del paciente. En caso de que, aparte del personal que está dentro del establecimiento, llega alguna persona de nuevo ingreso, hay que darle sus capacitaciones en estas acciones. Es también importante que todo el personal participe en las acciones de investigación. ¿Por qué? Porque ellos van a servir para ver cuáles son aquellas acciones que puedan mejorarse dentro de lo que corresponde a seguridad del paciente. Sí. Y entonces, como pueden ver ustedes, las acciones esenciales de seguridad del paciente son 8. ¿Por quiénes están formados? Bueno, está formado por las 6 metas internacionales de seguridad del paciente y 2 más que se anexaron. Entre ellas está la 1, que es identificación del paciente, la acción esencial 2, que es comunicación efectiva, la 3, que es seguridad en el proceso de medicación, la 4, seguridad en los procedimientos, la acción esencial 5 es reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. La acción esencial 6 es reducción del riesgo de daños al paciente por causa de caída. La 7 es registro y análisis de eventos centinelas, eventos adversos y quasi-falle. La acción esencial 8 es cultura de seguridad del paciente. Y entonces vamos a empezar con la primera. Es la de identificación del paciente. Entonces tenemos un objetivo y dentro de esto, bueno, nos dice que tenemos que mejorar la precisión de la identificación del paciente. Tenemos que unificar este proceso en todo el sector salud, utilizando 2 datos para identificar al paciente. En este caso es el nombre completo y fecha de nacimiento. Como pueden ver, hay otros sectores como es el IMSS o el ISSSTE, y entonces allí aparte anexan otra identificación como es su ficha. Y entonces lo que se trata es que con estos 2 datos es la de prevenir errores que pueden involucrar al paciente equivocado. Un ejemplo es, podemos ver que si no identificamos muy bien a un recién nacido, se le puede dar por equivocación a otra persona. Y entonces allí estamos teniendo un evento adverso. Si este niño no regresa con su madre, bueno, pues entonces sería un evento centinela. Y entonces de allí va la importancia de que tenemos que tener la conciencia de que no es nada más tener identificado el nombre completo y la fecha de nacimiento, sino que tenemos que tener una muy buena defensa para prevenir estos errores. Y entonces, ¿qué acciones vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que hacer una identificación general. ¿Esta identificación cuándo se realiza? Bueno, cuando llega algún paciente a solicitar nuestras atenciones al establecimiento. Ya puede ser por consulta externa, por el servicio de urgencia o por cualquier otro sistema. Y entonces
tenemos que identificar bien a nuestros pacientes. Es importante, aquí podemos ver el expediente clínico. ¿Por qué? Porque en todas las hojas, en todos los documentos que se tengan, debe avalar el nombre del paciente y la fecha de nacimiento. Entonces, cualquier documento que se vaya a manejar, se tiene que manejar de esa forma. Aparte de eso, se tiene que estandarizar. Esto es, si el paciente queda hospitalizado, entonces tiene que tener un membrete. Este membrete, pues, tiene que estar en el cabezal de la cama o bien a los pies del paciente, en donde el nombre y la fecha de nacimiento tiene que estar el doble de grande del resto de la información que se tenga del paciente. Al igual que también tenemos que manejar lo que corresponde a su brazalete. Este siempre se maneja en la muñeca derecha, pero tenemos también que ver y valorar a cada uno de nuestros pacientes. La otra es la de identificación previa a procedimiento. ¿Qué tenemos allí? Bueno, esto es que antes de realizar cualquier procedimiento, bueno, pues tenemos que identificar cuál es ese procedimiento que se le va a realizar. Y entonces puede ser, antes de administrar algún medicamento, se debe de identificar con el nombre y la fecha de nacimiento al paciente. Esto puede ser hablando con él, si el paciente está consciente, y poder identificar bien su identificación. El otro puede ser cuando antes de realizar infusiones, antes de extraer sangre, antes de realizar cualquier procedimiento médico o quirúrgico, antes de hacer algún traslado, antes de una dotación de dietas o antes o para identificar cadáveres. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos cometido también errores. Hay veces que se han entregado cadáveres a personas, a familiares que no les corresponde. Y eso, bueno, pues es un evento adverso. La otra es también identificación en las soluciones intravenosas. Tenemos igual que tener el membrete en donde podamos poner el nombre y la fecha de nacimiento, aparte de todos los demás datos que nos piden una solución, como es su frecuencia de administración, fecha de inicio, fecha en que va a terminar la solución y nombre de quien la instaló. Así igual como para lo que es imagen, para lo de laboratorio, para lo de patología, y que tienen que tener bien identificado, sobre todo para no tener el problema de un evento adverso en la confusión de las muestras de sangre. El otro que tenemos es la acción esencial de seguridad paciente, la que corresponde a comunicación efectiva. Y entonces esta comunicación tiene que ser entre los profesionales de la salud, con los pacientes y también con los familiares. Y la información que se les dé debe de ser correcta, debe de ser oportuna y sobre todo completa. El objetivo, pues, es reducir estos errores y tenemos que manejar el protocolo de escuchar, escribir, leer y confirmar. Posteriormente, transcribir esa información y la persona que nos dio la indicación tiene que confirmar, verificar y firmar el informe. Y entonces aquí que tenemos, bueno, hemos tenido errores. ¿Por qué? Porque
a veces damos una información. Un ejemplo sería de que tenemos un resultado de un paciente que tenemos en el servicio de urgencia y que nos está llegando con un sangrado, y de pronto, bueno, le mandamos a hacer los estudios en laboratorio y el químico nos dice y nos informa por vía telefónica de que el paciente, bueno, pues tiene una hemoglobina de 7 y el médico responsable de este paciente en el servicio de urgencia cree que le está diciendo 17, y como no maneja este protocolo, pues para él tranquilo, y cuando venimos a ver, este paciente se nos puede hasta morir o se nos muere. Y entonces, ¿por qué? Por no llevar a cabo este protocolo o este proceso. Entonces, es importante que todo paciente tenga, cuando den una orden, hay que escucharla, hay que escribirla y posteriormente leérsela a la persona que nos dio la orden y él nos confirme si es cierto. Y entonces podemos que mejorar la comunicación entre el equipo médico, ya sea entre el médico, la enfermera, o entre el médico y los residentes. Y entonces es muy importante pues llevar a cabo este proceso, ¿sí? Se ve demasiado fácil, pero es uno de los procesos más difíciles de llevar. Para esto, en caso de que se hagan estas comunicaciones verbales, se debe llevar un registro, ya sea en la central de enfermera o en el área donde se esté llevando a cabo estos procesos. Y también tenemos que ver en lo que corresponde a la comunicación durante la transferencia del paciente. Esto es muy importante, sobre todo en los cambios de turno, cuando el paciente lo cambian de un servicio a otro o cuando el paciente también es trasladado. Y entonces, ¿cuál es ese SAER? Bueno, es importante nada más informar cuál es la situación del paciente, qué antecedentes tiene, la evaluación y la recomendación. Nuestro personal de enfermería lo maneja muy bien durante los turnos, cuando hay los cambios, pero a veces tenemos el error que esta información no la anotan en sus cargas y entonces allí se cometen los errores. Otro de los puntos son en las prescripciones médicas y anotaciones en documentos. En el expediente, sobre todo, el médico, cuando escribe, a veces estas indicaciones no son legibles o da las indicaciones a un residente y vemos que las anotaciones estas no se llevan en una forma clara. O a veces cuando pasan visita se hacen estas prescripciones y el médico responsable piensa que esto ya quedó anotado en el expediente o en las indicaciones para el paciente. Y cuando vienen a hacer la siguiente visita, pues ven que sus anotaciones nunca llegaron al expediente clínico. La otra que tenemos son las notificaciones de valores críticos, sobre todo de laboratorio, patología y estudio de gabinete. Y uno de ellos fue el ejemplo que pusimos, ¿sí? Que a veces cuando un médico que está en urgencia necesita algún resultado y puede hablar con el responsable del laboratorio y le da la información, pero es importante tener el concepto de la información que está recibiendo. ¿Por qué? Porque si no, después nos vemos en unos problemas. Y eso, bueno, nos debe servir como ejemplo cuando vamos a pedir una pizza. Cuando se va a pedir una pizza, la persona que está enfrente nos pide
que si que eso es lo que queremos, comer la pizza como la queremos, y entonces ella nos toma la información, la escribe y después nos dice si esa es lo que nosotros pedimos y posteriormente nosotros podemos confirmar. Bueno, pues eso es en sí lo que tenemos que hacer también con eso. En lo que respecta a referencia y contrarreferencia del paciente, bueno, también es muy importante la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces no se hacen las hojas de referencia o están mal llenadas. Esta ya sea la referencia o la contrarreferencia. Y esta se tiene que llevar en un libro de anotaciones para que se lleve un control de ellas. Y aparte de eso, tener el directorio telefónico de cada una de las demás unidades a donde se vaya a referir, dependiendo de su complejidad. Y el otro concepto que manejamos en sí es lo del egreso de paciente. Todo paciente que vaya a ser egresado, bueno, pues debe de tener cuando menos su identificación de paciente, la fecha de ingreso y de egreso, el motivo de egreso, sus diagnósticos finales, su resumen de evaluación, el manejo de la estancia, cuáles son sus problemas clínicos pendientes, el plan de manejo, las recomendaciones para la vigilancia ambulatoria, cuáles son aquellos factores de riesgo con el que se está egresando y cuál es su pronóstico. Y entonces esto también lo tenemos que manejar muy bien en lo que respecta a la comunicación efectiva. La tercera acción esencial de seguridad del paciente nos habla sobre la seguridad en el proceso de medicación. Y entonces aquí es muy importante ver cómo es el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de estos medicamentos para prevenir errores que pueden dañar a nuestros pacientes. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a llevar este proceso a cabo? Bueno, ¿cuáles son las acciones a llevar? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, es la de adquisición de los electrolitos concentrados. ¿Cómo se debe de hacer también la alerta visual para los medicamentos de alto riesgo? Y cómo debe ser su almacenamiento. Perdón, que se nos fueron las diapositivas. Ahí está bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ver? Bueno, es muy importante conocer la norma oficial 072, en la que nos dice cómo se va a llevar a cabo esta norma oficial mexicana para el control de etiquetados. Y entonces es importante que haya una alerta visual con un círculo rojo en el cual podamos identificar a todos estos medicamentos, así como saber el almacenamiento que debe estar en un lugar seguro de estos medicamentos, como son de alto riesgo. Entonces tienen que tener un buen resguardo, no cualquiera los puede manejar. El personal que lo debe manejar es un personal capacitado, porque si no, cualquiera lo puede manejar y puede provocar algún accidente o un evento adverso en nuestros pacientes. Y de aquí podemos ver que también es importante la prescripción de estos medicamentos. Entonces, aquí, como pueden ver ustedes, bueno, tenemos que sustentar o escribir en el expediente clínico y en la receta
y debe de contener el nombre y domicilio del establecimiento, el nombre completo, número de cédula profesional y firma de quien prescribe, la fecha de elaboración, el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. Que recuerden ustedes que esta es la acción esencial de seguridad del paciente, la número 1, que es para la identificación del paciente. También tenemos que tener el nombre genérico del medicamento, su dosis y presentación del medicamento, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, las indicaciones y no debe de haber correcciones ni tachaduras y menos abreviatura. Entonces, una receta siempre tiene que estar legible. Y esto, bueno, eso es lo que tenemos que ver para que posteriormente la enfermera transcriba esta información en su carnet y pueda solicitarla a el almacén o a la farmacia, que es lo que conocemos como la dispensación. A la vez después se hace la recepción y almacenamiento de los medicamentos con el nombre y fecha de nacimiento de cada uno de los pacientes a los cuales corresponden estos medicamentos. Aparte de eso, la 13F nos habla sobre la administración. Y aquí en enfermería es donde ellos manejan los 5 correctos: el medicamento, el paciente, la dosis, la vía y la hora correcta. Y es lo que tenemos que estar pendiente que se lleve a cabo. Posteriormente también tenemos que ver la fecha de caducidad del medicamento. Otra barrera que tenemos aquí es la de preparar y administrar el medicamento por la misma persona. Aparte de eso, ella misma debe registrar el medicamento y la hora de administración. Si es una infusión, bueno, cuál es la velocidad que debe llevar y sobre todo reportar alguna reacción que nos dé este medicamento. Y entonces, como pueden ustedes ver, esto lo tenemos que llevar a cabo porque si no, a veces tenemos problemas. Y esto lo hemos catalogado con algunos pacientes que hemos sufrido esta situación cuando la administración no es la adecuada. Otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta son aquellos medicamentos con aspectos o nombres parecidos. Y entre estos, bueno, tenemos muchos y que tenemos que estar observando. Como uno de ellos es aquellos que nombres parecidos como la digoxina con la dorixina. Y entonces a veces se nos pueden confundir. La doble verificación es muy importante, sobre todo cuando se van a administrar electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, citotóxicos o radiofármacos. Entonces, es importante que siempre haya 2 personas que estén verificando estos medicamentos, pero no nada más los medicamentos, sino también cómo se prepara y también cómo es que se administra. Y entonces allí sí necesitamos de 2 personas que estén para realizar esta intervención. Y lo más importante es de que si hay algún problema, entonces se debe hacer la notificación inmediata de los eventos centinela, adversos o quasi-final, siempre y cuando, bueno, el paciente no esté en peligro, porque si no, lo primero que tenemos que brindarle es la atención al paciente y posteriormente realizar las notificaciones.
La acción esencial de seguridad del paciente, la número 4, nos habla sobre la seguridad en los procedimientos. Y aquí lo que se requiere es tener como defensa la aplicación de un protocolo universal en cada uno de los establecimientos de los sistemas nacionales de salud. Y entonces lo que se les pide es que cada director de establecimiento, jefe jurisdiccional o el que esté a cargo de un servicio médico, ¿sí?, se comprometa en que todo paciente que vaya a realizarse algún procedimiento, entonces se le debe de llenar esta lista de verificación. Y por lo tanto, el compromiso es que se tienen que capacitar, tienen que participar en el uso de la lista de verificación de cirugía segura y sobre todo esta lista de verificación se tiene que integrar tan pronto se termine de llenar en el expediente clínico de cada paciente. Y entonces las acciones que tenemos que hacer en primer lugar es la del marcado del sitio quirúrgico. Y entonces esto se debe de hacer sobre la piel del paciente de manera que permanezca después de la asepsia y antisepsia, antes de ingresar a quirófano y sobre todo cuando son en los órganos bilaterales, es importante para saber si es el izquierdo o es el derecho. En todo caso de que el paciente no esté consciente, este marcaje se debe de hacer con un familiar. Podemos ver que también tenemos que hay algunas partes donde no se puede realizar este marcaje. Bueno, entonces esto se puede hacer en una hoja, pero sobre todo es importante que antes de realizar el marcaje, solicitar el consentimiento del paciente para hacerle el marcaje. Esto es algo muy importante. Y entonces hacerlo y ver que no tengamos ningún problema. Con los niños recién nacidos, bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque ese marcaje le puede quedar y entonces, bueno, lo tendríamos que manejar de otra forma. En un documento se puede hacer este marcaje. Y pueden ver ustedes esta lista de verificación, que es el antes, que es la pausa y es el después, y en donde se tiene que realizar en cada evento quirúrgico. Pero también tenemos lo que corresponde el tiempo fuera para los procedimientos fuera de quirófano. Y entonces tenemos que confirmar que sea el paciente correcto, el procedimiento que se va a realizar que sea el correcto, el sitio donde se va a realizar la cirugía sea la correcta, el momento que sea el correcto y sobre todo el consentimiento informado correcto, porque a veces cometemos que desde que ingresa el paciente le hacemos el llenado del consentimiento informado y él nunca se entera de qué es lo que le van a realizar. Si todavía está llegando y no sabe él ni lo que tiene. Y la cuestión es que ya le hicieron firmar 3, 4, 5, 6 consentimientos. Y este consentimiento informado, el que se lo debe de realizar es la persona que va a realizar la cirugía. Y como pueden ver ustedes, dentro de lo que corresponde a la norma oficial mexicana del expediente clínico,
Bueno, pues hay una evaluación y es que debe estar integrado y es todo de calidad, que es el MESIC, y dentro de esto hay evaluaciones y en donde nos evalúan si se realiza la verificación de la seguridad de la cirugía y este procedimiento quirúrgico se cuenta integrado dentro del expediente clínico. La otra acción esencial de seguridad del paciente, bueno, pues es la reducción de riesgo de infecciones asociadas a atención a la salud. Y entonces es importante que tener su objetivo, que es la de reducir estas infecciones. ¿A través de qué? De la implantación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de la atención. Para esto, bueno, pues también hay una adhesión a esta campaña sectorial que es estar en tus manos y es más bien en donde el director o la persona responsable del establecimiento se compromete en primer lugar en participar activamente en la capacitación de los 5 momentos y de las 2 técnicas de lavado de manos, en la de proporcionar todos los insumos necesarios para llevar a cabo las 2 técnicas y sobre todo de aceptar la evaluación en el seguimiento de esta campaña. Y como pueden ustedes aquí observar, pues hay una encuesta, que esta encuesta siempre se realiza el 5 de mayo, en la cual se realiza para ver cuál es los resultados que se tienen o las necesidades para el marco de autoevaluación de esta higiene de manos. Y esta se le realiza a todo el personal de salud. Y entonces, al tener el resultado de estas evaluaciones, bueno, es cuando se va a realizar un plan de mejora para la higiene de manos. Y esta tiene 5 componentes, que es en el cambio de sistema o infraestructura. Y aquí, bueno, pues lo que vemos es si las unidades cuentan con lavabo, cuentan con los insumos necesarios para poder llevar a cabo las técnicas de higiene de manos. Su capacitación, la evaluación, cómo difunden dentro de la misma unidad o establecimiento las acciones para la higiene de manos y cuál es la cultura que tiene todos nuestros profesionales en relación con la higiene de manos. Y esto, como pueden ver, ahora tiene un mayor auge, porque como lo del COVID, bueno, pues ya toda la gente está lavándose sus manos, la higiene de manos, pero esta higiene de manos, como podemos ver, no es a veces la adecuada. Entonces, las acciones generales para poder ver que se están realizando es que tenemos que ver que esta capacitación sea la adecuada. Y esta capacitación es para todo el personal de salud y entre ellas entran los que son los estudiantes, pero también entran los pacientes y los familiares del paciente. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿y los familiares del paciente? ¿Para qué? Bueno, pues algo muy sencillo. Ustedes capacitan a su personal y su personal llega y hace su técnica de lavado de manos muy bien, pero cuando llegan las visitas a ver a su paciente, pues allí se puede infectar y entonces eso es lo que tratamos de prevenir. La otra situación es en el área de la administración.
La administración de cualquier establecimiento no tiene que asegurar el abasto y el mantenimiento de material, porque podemos saber muy bien la capacitación, pero si no tenemos jabón, no tenemos agua, no hay lavabos, etcétera, etcétera. Bueno, pues por mucho que se quiera llevar a cabo estas acciones, no vamos a contar con eso. Tenemos que asegurar la calidad del agua, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra técnica puede ser la mejor, pero ¿qué hemos encontrado? De que el agua puede estar contaminada, que el agua no está bien clorada, y entonces eso es lo que tenemos que tener. O más bien hay veces que en algunas unidades no tenemos agua. Y entonces, bueno, tenemos algunos mecanismos que nos van a ayudar a que esto se realice de una mejor manera. El COCACED, que es más bien el Comité de Calidad de Seguridad del Paciente, en donde se debe de implementar este modelo de gestión de riesgo y acciones para la seguridad del paciente. El Comité y Detección de Control de Infecciones nosocomiales actualmente es de infecciones asociadas de atención a la salud. Bueno, pues la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de estas infecciones. O en todo caso, que no se tenga este comité, bueno, pues está la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria y es donde deben de observar y analizar cada una de las ocurrencias y distribución de estas infecciones. Se tiene que aplicar una cédula, que esta cédula es más bien que nos va a ayudar a prevenir y reducir estas infecciones. Y entonces, cuando nos habla de este programa integral de higiene de manos, no es tener un programa por un programa, sino donde tenemos que tener la responsabilidad, pues, de que este se esté llevando a cabo. ¿Por qué? Porque muchos nos podemos lavar las manos, pero antes de realizar nuestra técnica, tenemos que ver que nuestro personal tenga sus uñas cortas, que no las tengan pintadas, que no tengan utensilios como son anillos, como son pulseras y en algunos hasta semanarios. Y entonces, ¿por qué? Porque todo eso nos puede causar una infección asociada a atención a la salud. Entonces, tenemos que tenerlo para poder lavarnos nuestras manos. La técnica, bueno, ya la conocemos. Esta sería en otro proceso que la realicemos. Pero es importante lavarnos las manos, sobre todo con agua y con jabón, y nos dura unos 40 a 60 segundos. O la desinfección de nuestras manos, que esta es con solución alcoholada, pero que tiene que estar al 70%. Y para poderla realizar, bueno, tenemos que realizar los 5 momentos. Los 5 momentos para realizar nuestra técnica de lavado de manos. Y una de ellas es antes de tocar al paciente. 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Después de estar en contacto con los fluidos corporales. La 4 es después de tocar al paciente. Y la 5, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, cada vez que estemos haciendo uno de estos momentos, bueno, pues tenemos que lavarnos nuestras manos. La acción esencial de seguridad del paciente, la 6, es la de reducción de riesgo de daños al paciente por causa de caída.
Y aquí lo que tenemos que prevenir, bueno, pues es que nuestro paciente se nos caiga. ¿Cuál es nuestra defensa o qué es lo que nos están diciendo? Bueno, que se debe de hacer una evaluación y reducción del riesgo de caída. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues con las acciones de evaluación y reevaluación a cada uno de nuestros pacientes. Y esto lo vamos a hacer cada cambio de turno o cuando el paciente cambie de servicio. Y entonces tenemos que ver cuál es el riesgo que puede tener el paciente. Así como igual en aquellos pacientes psiquiátricos o los pacientes pediátricos. El riesgo de caer puede ser que se puede tener hasta un traumatismo cráneoencefálico y entonces podemos tener un evento centinela. Y es lo que tenemos que prevenir. Las acciones de la organización también es importante llevarlas a cabo porque dentro de nuestro establecimiento tenemos que ver que no haya obstáculos de que nuestros pacientes puedan contar con las herramientas necesarias para poder deambular por todo el establecimiento en caso de que se requiera. Y tenemos que poner señales en donde haya riesgo de que el paciente se nos caiga. La acción esencial número 7, bueno, pues entonces aquí vemos que es el registro y análisis de los eventos centinelas, adversos y cuasi falla. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es el reporte de todas las ocurrencias que suceden en nuestro establecimiento. Esto es con el fin de generar una herramienta que nos permita analizar y que favorezca la toma de decisión en cada uno de nuestros servicios. Y entonces aquí es importante que ustedes lleven un registro de los eventos adversos que se tengan. Y esta puede ser de manera manual o en el sistema de registro de eventos adversos, el cual se tiene de manera digital y con cualquier gestor de calidad, pues tiene su nombre de usuario y entonces puedan estarlo reportando. En todo caso, también por parte de la Dirección de Calidad y Educación, nosotros podemos apoyarle con un registro de usuario para que ustedes puedan estar notificando esto. Lo importante de esto es ver que este reporte siempre se esté realizando porque hemos encontrado que tenemos muchos eventos adversos, pero nos dicen que de esto no hay y entonces tenemos que registrar aquellas muertes imprevistas que no están relacionadas con el curso natural de la enfermedad, aquellas donde se pierde alguna función o en alguna cirugía que se hace en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o con el paciente equivocado. Todas las muertes maternas se deben de estar reportando dentro de este sistema de notificación y análisis de eventos. Aquellas personas que se puedan suicidar, a violación, maltrato u homicidio de cualquier paciente, por la entrega de un menor de edad equivocado o la entrega de un cadáver equivocado. Y en caso de que en algún establecimiento se apliquen biológicos, bueno, tenemos que reportar a alguno que haya sido atribuible a alguna vacuna o
inmunización. Y esto le corresponde reportarlo a todo el personal. No es de tirar la bolita por tirarla, o a veces no nos quieren reportar porque esto se tomaría como un caso punitivo. En nada en absoluto. Lo que se trata aquí es porque no tenemos que estar diciendo nombres de las personas que realizaron, sino simplemente lo que tratamos es de que los eventos o los daños o los riesgos que tenemos no vuelvan a ocurrir. En las acciones esenciales de seguridad del paciente, la 8, la cultura de seguridad del paciente, lo que se trata es de medir la cultura, de ver cuál es el proceso de cambio que tiene cada establecimiento, que tanto las autoridades como su personal aplicativo tome conciencia de que las cosas pueden ir mal, ¿sí? Y entonces que sean capaces de reconocer sus errores, que se aprenda de ellos, pero sobre todo que se actúen para mejorar las cosas. Y entonces aquí tenemos también unas encuestas que se acaban de realizar ahora para ver cuál es la cultura de seguridad del paciente. Y esta tanto la hacemos a nivel hospitalario como en los establecimientos ambulatorios. Y de esta, en los que participan es el personal de los médicos y las enfermeras. Es una medición anónima. La participación, bueno, pues tiene que ser aprobada en el Consejo de Calidad y Seguridad del Paciente, el comité COCACET. El proceso operativo para la medición de la cultura de seguridad del paciente es importante para que de allí se saquen los resultados de esta medición y se puedan establecer acciones de mejora que con ese resultado y ese análisis y esas mejoras se presenten al cuerpo directivo y a todo el personal del hospital o de cualquier establecimiento para que tengamos mejores resultados, mejores barreras y evitemos nuestros eventos adversos, que es en sí lo que busca la seguridad del paciente. Y con esto, bueno, concluimos las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente. Espero que les haya quedado claro. Cualquier situación o duda o comentario, bueno, pues estoy a sus órdenes. Es importante también que no nos descuidemos, que continuemos con nuestras medidas de seguridad, que utilicemos nuestro cubreboca, que nos estemos lavando nuestras manos y sobre todo la sana distancia. Esto no se acaba hasta que se acaba. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Lugo, por su presentación. Muchas gracias por sus recomendaciones. Sin lugar a duda, es un tema del cual tenemos que seguir reforzando. Esperamos poder seguir teniendo estas capacitaciones con usted, aún más específicas para reforzar la seguridad del paciente. Le agradecemos su participación y también les agradecemos a todos nuestros televidentes o todos nuestros seguidores y les invitamos para que sigan continuando en nuestras capacitaciones de todos los jueves a las 5 de la tarde, que sigan compartiendo todas las capacitaciones que les estamos compartiendo y también les invitamos a que le den like a nuestra página y que no olviden registrarse. En los comentarios está la liga para que puedan obtener su constancia de esta capacitación. Por el momento ha sido todo y nos vemos el próximo jueves en una emisión más. Hasta la próxima.